canal satelital, o cámara aquí acá redes sociales, o cámara aquí aplicación, toque esa un tatarakis pa hilanak kuyakanak. Haya yaki panay, kamis kun hamaki siptas hilanak kuyakanak, acá anata samaki o halakipta o haraki hilanak kuyakanak. Hichuru hamaini hilatampiwa aruskipta apanyani, narakata sutipaja David Quispe Alvarado, Yatichiri, Yatjatiri, Kumaraki, Walhaja Maranakawa, Hachayatakan Yotanakan Universidad Subsanakana. Yatichaski Hilata David, Askinan Pune, Caseo Tobe, Tokeroja, Purt Antaja, Hayayaki Panay. Hayaya Panaya, Humataki, apenas no estás quisto, ¿no? Entonces, un casquisto que no ocupan la marunta, no catocas panay, ¿no? Entonces, no hay cañata cara me choroja, Warminakan, no, Urupawa, ¿no? Entonces, Arun Tasina Kiñani, Haneo, Cholo, Pankar, Churaña, con su Wakiskitsi, ¿no? Con su Walich, Amant, Walich, Warminakan, Comantañao, Wakisi, ¿no? Porque Jupanagaja, caramba, Wal, Taswayapre, Satasipa, Kiva. Entonces, yo castellano era un Día Internacional de la Mujer. Entonces, no más wale comentado y voy a ¿no? Haya aquí la todavía, pues en Sataque, Cuyacanacaro, Mamanacaro, Arunta, Hilana Cuyacanaka, como era que tiene que teja. Han dicho que campos señales para tejer la David, ¿no? Con campos está ya Sapuro, ¿no? O al Monaseñampi, Montapiseña. Hilana Cuyacanaka. Ay, acá Aymar Markhamaha, acá Uraken Kamaptan. Kunay man pun ista sihilata David, aksata, usokni, Hanhamaki dicha usuk palas khetsenti, kunat dicha palas he. Rusia, Ucrania. No, Rusia, Ucrania. Esta patinada que esa. Kat hichuroha, hilata David, upaha sociólogo. ¿No? Ajá, o que toquen acá tía tjata. Hichuro amuit oyañani wa la tadarit kupampeja. Acá marcan acá chahua que suka marcan acá kunat chahua que con cao kankisa. A ver, naera kapachama video añani. Hilata kuya kanaka. A ver, añani hilata operador. En RT hemos conversado con Luis Hernando Muñoz, colombiano que vive en Donetsk unos 30 años. Denuncia que su familia y él mismo son víctimas de nacionalistas ucranianos en la guerra que afecta a esa región desde hace 8 años. Ahora espera que con el inicio de la operación militar rusa acabe el conflicto prolongado y las atrocidades. En el 14, al final del año, me intentaron secuestrar en una ciudad, Slaviansk, ¿cierto? Yo tenía que ir cada mes a Kiev por el trabajo que tenía en ese momento y estuve muy de buenas. Los del sector derecho son ultranacionalistas, fascistas. Me intentaron secuestrar y me salvé de puro milagro. Decidí por allá no volver más, pero cuando venía de vuelta de Kiev, cuando estaba pasando, igualmente pasó el día que murió mi sobrino, fue asesinado por las bombas de Kiev. Él estaba trabajando en una fábrica cerca a la línea de demarcación. Cayeron, fue el 15 de enero del 2015. Muchísimas bombas caían por todos esos días y cuando supimos que no contestaba el teléfono, salí a buscarlo y viví todo eso. Todavía caían bombas y lo recogieron, lo llevaron a un hospital donde yo lo encontré y desgraciadamente murió a las pocas horas. Créanme que mi familia es víctima de esto. Por un lado, entendí que pronto llegará el fin de esta guerra, porque 8 años de bombardeos constantes no solamente enferman, le hacen cambiar el modo de vida totalmente, ¿cierto? A todas las familias, a toda la sociedad. La economía estaba colapsada prácticamente, a duras penas, solamente con la ayuda de Rusia hemos sobrevivido. Entonces es un hecho que es una alegría saber que esto va a cambiar rápido y radicalmente para nuestro favor, y espero que para favor de todos los ucranianos también. Hilanaka Cuyacanaka Maini, Hilata, no sé, colombianquiri, Jupaba hoy en esos términos se ha manifestado, Hilata David, no, un colombiano. Habíamos estado buscando algún video, quizás había algún boliviano pues allá, o mejor si es Aymara, ¿no? Que está en Ucrania, o con estas partes de Donetsk o Luhansk que vamos a hablar enseguida, ¿no? Pero no hemos encontrado, es algo aproximado que habíamos encontrado de un colombiano, hablando, digamos, esto de los
8 años y como... David, a ver, ¿cómo podríamos empezar a explicar esta situación como aymaras? ¿Cómo podríamos ver como aymaras, Hilata David, ¿no? Algunas veces nos dicen también aquí en el canal, pero hablen a castellano te palan castellano te Hilata David, ¿no? Con una traducción, o sea, aymaras palaractan, castellanos palaractan, como acá. A ver, vamos a describir, ¿cómo podríamos empezar como aymaras, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? En COTV, como aymaras, ¿cómo podríamos ver este conflicto, esta situación mundial que está sucediendo? Muy bien. Bueno, a ver, Hilatanaka, Cuyacanaka, Anchitaja, Wakisipi, Lupiña, Satoreto, ¿no? Ukamakit Unchukiñani, Sañan, Novek, San, Chahuawe Utje, Guerra Utjani, Sustjasiñani, he was a punja, acá, he was a police, ¿no? Entonces, Walilup Iñaut, ¿no? Entonces, podemos decir políticamente lo siguiente, ¿no? Hermanas, hermanos, ¿desde dónde vamos a mirar esto? ¿Desde dónde vamos a reflexionar? Kaukitats, ¿no? Amult añanej, axatojet. Entonces, Katñata queja, Hiwasaja, unjasiñayas, ¿no? Anchita saitasiña y ma chican. Entonces, Hiwasaja, Kaukan stans. Entonces, acá había la, Hiwasaja, unjasiñanej, no untañanej, uxanacaro. Entonces, para mí, esto es un problema que se sintetiza en un problema colonial e imperial, ¿no? En este momento hay un escenario de reactualizaciones hegemónicas a nivel político, económico, a nivel planetario, y la característica es lo mismo, el saqueo, ¿no? ¿No? Chulca más absurda, ¿no? Con taquecunos apacata o como unijastana, ¿no? Ya hemos entregado nosotros no solamente plata, oro, hemos entregado goma, hemos entregado, es que ahorita quisiera ser torpe, ¿no? Nosotros no queremos entender nuestra historia, creemos que la historia se termina en las patilitas de Bolívar, ¿no? Nosotros, si no nos entendemos, si no nos pensamos desde nuestro lugar histórico, ¿no? Desde nuestra casa, desde nuestro Lacauta, ¿no? Desde nuestra Taicauta, ¿no? Toda la vida vamos a estar acusando que esto es pecado, que no nos gusta, etc. Quiero ser torpe y quiero señalar lo siguiente. Por si acaso nosotros, o sea, como avialenses, como mayas, como aztecas, no, como huicholes, como aymaras, quechuas, guaraníes, por si acaso hemos aportado, nos han quitado, no, a la fuerza casi el 50% de la totalidad de los alimentos que hoy día goza el planeta. Y nosotros no hablamos de aquello, no solamente se reduce a la papa, no se reduce solamente a la yuca, no el chocolate, el tomate, el estoraque, no, o sea, si tendríamos que desmenuzar uno por uno, nosotros hemos sido objetos de saqueo permanente. Entonces hoy día lo que está ocurriendo es lo mismo, ¿no? Hoy día hay una potencia emergente, a ver si nos ponen el mapita. A ver, ¿no? Sí, vamos, ahí está Plata David, ¿no? Para explicar, bueno, ahí ustedes tienen un mapa, ¿no? Ahí está centralizado en Ucrania, ¿no? Vamos a empezar, bueno, la historia de esto es largo, yo mismo trato de explicarme, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en aquí? ¿No? Entonces, esto es Ucrania, se dice que Ucrania, ¿no? Es uno de los segundos territorios más grandes en Europa, porque si tú miras Francia, Italia, son tamaños de Oruro, así como departamentos, ¿no? Pero Ucrania territorialmente es grande. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay una larga data, ¿no? Sobre Ucrania, pero nos iremos así a lo más rapidito, a lo más ligero, para no detallar. Nos iremos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1955 se constituye el Pacto de Varsovia, ¿no? Y este Pacto de Varsovia es un bloque político, ¿no? Fundamentalmente político y luego económico, ¿no? Que está a la cabeza de la ex-URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas en ese momento. Pero ¿por qué se constituye, digamos, el Pacto de Varsovia, que constituye una unidad?
se constituye porque al lado, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituye la OTAN, o sea, la Organización del Atlántico Norte. O sea, que tiene a la cabeza Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? Hay un grupo de países, ¿no?, que se van a constituir. Entonces, en el planeta, después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos polos, ¿no? La OTAN, ¿sí?, que tiene una figura central en Estados Unidos, y por otro lado está el Pacto de Varsovia, que tiene su figura en la ex-URSS, ¿no? Entonces, desde 1955 hasta 1991 estamos en un escenario de llamada Guerra Fría. O sea, hay una oposición entre dos hegemonías políticas: Estados Unidos, o sea, un eje capitalista, ¿no?, y un eje socialista, ¿no? Le han llamado a esto la amenaza comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Los gringos. Estamos en este escenario, ¿no? Entonces, nosotros hemos sufrido de esta situación, ¿no? Porque, pucha, recordarán nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, pucha, aquí ha habido golpes militares. Los golpes militares se han justificado, ¿no?, por una supuesta amenaza comunista. Por ejemplo, la presencia de Che Guevara en Bolivia, supuestamente, bueno, todos sabemos que sí estaba financiado, estaba motivado por los rusos, por los cubanos, digamos, ¿no?, por un eje comunista. Entonces, nosotros sufrimos estas consecuencias. Hay masacres en la década de los 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Pero no solamente en Bolivia, ¿no? Nosotros hemos sufrido el famoso Plan El Cóndor, que es un eje de protección, ¿no?, de estos territorios, ¿no? O sea, prácticamente Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no?, supuestamente se están protegiendo bajo una figura militar, ¿no?, porque hay una amenaza comunista de parte de los rusos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito aquí, no? El propósito, obviamente, de uno o de otro lado, ¿sí?, es pues tener control, digamos, ¿no?, territorial y por ende económico sobre nuestros espacios, sobre nuestros recursos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando, ¿no?, de dos bloques, ¿no?, de la OTAN, ¿no?, sí, que está a la cabeza de Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, que está a la cabeza de la ex-URSS, ¿no? Entonces, el Pacto de Varsovia lamentablemente se disuelve en 1991, ¿no? Con Gorbachev, digamos, ¿no?, prácticamente el eje comunista a nivel planetario entra en crisis por diferentes factores, ¿no?, políticos fundamentalmente, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ucrania, hasta ese momento, hasta 1991, era parte del Pacto de Varsovia. O sea, Ucrania era parte de la ex-URSS, ¿no?, hasta 1991. A partir de 1991, la ex-URSS se disuelve. Muchos países aparecen ahí, ¿no? Pequeños países van a aparecer, se independizan. Entonces hay que aclarar lo siguiente: Ucrania hasta 1991 no es parte de la OTAN, ¿no? A partir de 1991 ocurre que ahora en el mundo predomina una sola hegemonía. O sea, los gringos están en el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos está prácticamente con una hegemonía planetaria. O sea, los rusos ya han perdido, se han debilitado, ¿no? Entonces ahora, ¿quién está gobernando el mundo? Son los norteamericanos. Entonces, a partir de este momento, pucha caramba, ¿no? Hay pues, ¿cómo se puede decir? Estados Unidos definitivamente tiene que garantizarse su hegemonía planetaria, necesita recursos, es una potencia económica, es una potencia militar, todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita recursos, y fundamentalmente los recursos que necesita Estados Unidos es energético, ¿no? El petróleo fundamentalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué oro negro? Claro, ¿qué es lo que hace el oro negro? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, no, Estados Unidos, no? En todo este tiempo, desde 1990 en adelante, reiteradamente hemos visto a Estados Unidos y los países aliados en la OTAN, o sea, vale decir Alemania, Francia, Inglaterra, o sea, España, o sea, son alrededor de 24 países que constituyen esta unidad, ¿no?
sistemáticamente esta organización a la cabeza de Estados Unidos va a ir tomando, por ejemplo, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, por ejemplo, que estamos hablando tú y yo, todos creemos que solamente hay guerra en Ucrania. Eso no es cierto, ¿no? En este momento hay como 10 guerras a nivel planetario. Y muchos de estos no se dicen, no se denuncian, ¿no? Y los que están llevando adelante estas guerras de invasión tienen responsables, y es, pues, digamos, no la OTAN, ¿no? Recién el otro día se veía, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, en algunos lugares del planeta, la OTAN sigue con sus operaciones normales, pero no se refleja, no se dice de la cantidad de muertos que también está dejando estos procesos. ¿Ya? O solamente en estos 8 años, ¿no? En la parte de Donetsk o Lugansk, claro, hay datos que mencionan como... Volveremos a este mapita, ¿no? Volveremos a este mapita. Este es Ucrania, como decíamos. Arriba está Rusia. Rusia, pucha, en términos territoriales es inmenso. O sea, ahorita Rusia no está buscando territorio, digamos, ¿no? Ese es un justificativo, ¿no? Entonces decíamos lo siguiente: Ucrania se independiza en 1991. Exactamente, ¿no? sí. Era parte de la URSS, estamos diciendo, ¿no? De la ex-URSS. Entonces, cuando se independiza, ya no hay URSS, entonces queda sola y que surge Rusia, ¿no? Ucrania no es parte de la OTAN, no es parte de la OTAN, no es parte de esta organización. Entonces, como que Ucrania estratégicamente es un punto medio, ¿no? Entre Rusia y Europa, ¿no? Europa del Este. ¿Sí? Ahí está Rumania, Polonia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿dónde está su carácter estratégico de Ucrania? Hay que decirlo, ¿no? Los europeos, o sea, muchos países europeos, ¿no? Nórdicos, ¿sí? Inclusive los del sur de Europa, viven del petróleo, ¿no? Ruso. Y lo que ocurre es que por este territorio de Ucrania, ¿no? Pasan los oleoductos, ¿no? Entonces ese es, digamos, ¿no? Un elemento fundamental. Ucrania, Ucrania ha tenido una ambivalencia política. Ucrania, por ejemplo, en algún momento los gobernantes de Kiev han pedido, por ejemplo, de que Ucrania sea parte de la OTAN, ¿no? En algunos momentos, como es el caso del 2014, Ucrania, digamos, no pase a ser parte, digamos, no nuevamente de Rusia. Entonces, aquí surge este problema, ¿no? Este vaivén, ¿no? ¿Qué pasaría si Ucrania no decidiera alianzarse con la OTAN, ¿no? O sea, prácticamente ya sería parte de esta hegemonía planetaria a la cabeza de Estados Unidos. Y bueno, prácticamente Rusia señala que esa posibilidad de que Ucrania se aliance en la OTAN ya sería, pues, una amenaza, digamos, ¿no? A sus límites territoriales, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Por un lado. El otro dato es que el presidente Putin, por ejemplo, ha señalado lo siguiente, ¿no? De que en Lugansk y en Donetsk, sí, hay población rusa, ¿no? Y de que en Ucrania hay todo un movimiento de carácter nazi, ¿no? Que repudia, bueno, que odia, digamos, ¿no? Los vestigios de una cultura rusa. Entonces, dentro de Ucrania hay dos posturas, uno en favor de Rusia y otros en favor de la OTAN. O sea, prácticamente, digamos, una parte de Ucrania quiere ser parte de la OTAN, ¿no? Y otra parte, digamos, no quiere ser parte de Rusia, ¿no? Entonces, en este juego, sí, efectivamente, como hemos visto esa entrevista, desde 2014 hay datos, ¿no? De qué manera tendencias así nacionalistas, extremistas, han asesinado, han matado a mucha gente en Lugansk y en Donetsk, ¿no? Entonces Putin en este último conflicto ha señalado de que las repúblicas independientes de Lugansk, su población de Donetsk, ha solicitado un auxilio, ¿no?
al Estado ruso para que intervenga, porque el gobierno de Ucrania, del Kiev, no prácticamente está aniquilando a su población. Entonces, ese es el argumento que se ha dado. Pero bueno, ¿será cierto esta situación o no? Efectivamente son datos son hechos que existen, pero ¿qué hay más allá de esta situación? O sea, prácticamente Ucrania es un lugar estratégico, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, ahí abajo donde dice Sebastopol, ¿no? Ahí está Crimea, ¿no? Crimea, el año 2014, ha pedido a la ONU su independencia, ¿no? Ha habido, ¿cómo se puede decir? Digamos, ¿no? Un proceso democrático donde sus ciudadanos han determinado, por ejemplo, separarse de Ucrania. Lo que estoy diciendo es que Crimea era parte de Ucrania, ¿no? Y prácticamente, digamos, ¿no? Crimea, al separarse de Ucrania, ha guardado cohesión, ¿no? Lealtad con Rusia, ¿no? Entonces, prácticamente en este momento Lugansk y Donetsk están corriendo el mismo destino, ¿no? De ser absorbidos, de unirse a Rusia o ser repúblicas independientes. Entonces ahí Ucrania, ¿no? Prácticamente se ve debilitado, ¿no? Bueno, entonces en este escenario, ¿qué es lo que tenemos, no? Para mí, fundamentalmente esto es... Eso, ¿no? A ver, vamos a un poco... Muchas gracias por el mapa. Sí, muchas gracias. Estamos conversando con el sociólogo David Quispe Alvarado a través de este programa caso Rusia y Ucrania. Hemos descrito esto, Gilata David, a los aymaras, ¿cómo en este tiempo, en el siglo XXI, a los quechuas o a los pueblos de estas tierras de Abya Yala, ¿no? O de los Andes, ¿cómo nos va a afectar esto o no nos va a afectar? ¿En qué sentido eso o a Bolivia mismo, o a Perú mismo? O sea, ¿cómo estás viendo, Gilata David? Bueno, ¿cómo nos va a afectar? Hemos señalado de que Rusia, por ejemplo, es un proveedor energético de Europa, ¿no? Entonces, en este momento, en este preciso momento, ahorita, el barril del crudo de petróleo se ha disparado a cerca de $130, ¿no? En el mercado mundial, ¿no? Entonces, eso, digamos, no prácticamente va a generar... Hay noticias que está circulando que podría llegar hasta 300. Correcto, ¿no? Ya hay eso, bueno, no sabemos, podría llegar esa posibilidad, ¿no? Entonces, a raíz de que, ¿no? En este momento, o sea, es sabido, Rusia ha invadido Ucrania. Definitivamente no estamos de acuerdo con las muertes, porque en una situación de guerra, en uno y en otro lado hay muertos, pues, y lamentablemente la única verdad son las desgracias, son llanto, es dolor, es desesperación de la gente. ¿Ya? Pero cuando hay intereses económicos, lo único que interesa son las ganancias, ¿no? Que pueden obtenerse por la carrera armamentista. O sea, en este momento, cuando hay guerras, es cada bala tiene un costo. Claro, es una oportunidad económica, ¿no? Para los fabricantes de armas. Cuanto más guerras, mejor, digamos, ¿no? Porque hay gente que vive de la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Si sube, por ejemplo, el tema, el petróleo, prácticamente nosotros no estamos preparados para este escenario. No, nosotros no estamos al nivel de México. México recientemente ha empezado ya, digamos, no, si vale el término, a industrializar su petróleo. México ya no, si vale el término, hace su separación de petróleo, produce gasolina, produce jet oil, produce diésel, está en la posibilidad de producir, digamos, no, otros biocombustibles, ¿no? Entonces nosotros para nada, ¿no? Seguimos vendiendo el gas en bruto, seguimos vendiendo el petróleo en bruto, ¿no? Entonces lo que ocurre es así, es paradójico, ¿no? Le vendemos a Argentina petróleo crudo, ¿no? Argentina lo que hace es extraer sus derivados y nos los vuelve a vender a nosotros, ¿no? Entonces, en este momento, ya en Estados Unidos, en este mismo momento, ya hay problemas muy serios. Muchos habitantes del sur de Estados Unidos están llegando a México para comprar petróleo, ¿no? O gasolina, ¿no? Gasolina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Argentina? ¿No? Si a Argentina le ofrecen mejores costos, ¿no? Sobre nuestro petróleo que nos compra a nosotros y lo refinan ellos, obviamente Argentina o Brasil o Venezuela
va a determinar venderlo a un mejor precio, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la capacidad de pago. No vamos a poder pagar $300, ¿no? Por un barril, ¿no? Entonces, nosotros sabemos en este momento de que nuestra gasolina que utilizamos cotidianamente está subvencionado. Nuestra gasolina en este momento debería de costar, así mínimamente deberíamos estar pagando por un litro alrededor de 7 bolivianos, o sea, $1, ¿no? Pero por una subvención estatal nosotros pagamos la mitad, ¿no? Entonces, si esto ocurriera, prácticamente nos va a afectar económicamente fuerte. Por ejemplo, Ucrania es uno de los países que produce, es uno de los segundos países productores más grandes de cereales en el mundo. Produce trigo. Entonces, con esta guerra, no, prácticamente su producción, no, y sus exportaciones se van a venir al suelo, no. Entonces, hasta que Ucrania se reponga, no sabemos en qué va a terminar esta situación. Europa necesita comida, o sea, en este momento ya necesita petróleo, ya necesita comida. Entonces, nosotros, por ejemplo, le compramos a Argentina trigo, ¿no? El pancito que nosotros comemos cotidianamente hacemos con harina argentina. Nosotros no somos autosuficientes en la producción de trigo, o sea, prácticamente ya no comemos quinoa, ya no comemos cañagua, ya no comemos cebada, ¿no? Ya no comemos, ¿no? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, como hay esta crisis, ¿no? En Europa, o sea, prácticamente la demanda de alimentos en Europa va a ser fuerte. Entonces, es un decir, ¿no? Muy ligero. El empresariado cruceño va a preferir vender su arroz, ¿no? A los europeos que mandarnos a los colles aquí arriba, ¿no? O sea, prácticamente le va a convenir. En el Perú ya se están sintiendo estos efectos ya, ¿no? Porque prácticamente puede generarse una situación de especulación, de ocultamiento. Los precios de los alimentos van a subir, ¿no? Prácticamente en este momento en Europa se están disparando. Entonces, estas son las consecuencias de esta guerra. Bueno, prácticamente nosotros, hace la semana pasada hubo la convención en la ONU. Bolivia ha ido a votar, digamos, no ha votado ni a favor ni en contra, ¿no? Ha tenido una posición de abstención. O sea, prácticamente esta es una estrategia política, pues, ¿no? Si en este momento nosotros votamos en contra de Rusia, o sea, prácticamente estos 14 años que hemos tenido de gobierno, hemos tenido un fuerte respaldo, una fuerte presencia de capitales rusos en nuestro país, ¿no? Capitales chinos en nuestro país. Entonces, prácticamente estamos en una situación así ambivalente. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, este escenario prácticamente nos va a generar un cambio muy profundo a nivel planetario. Se nota a leguas, no hay que ser un analista, ¿no?, de esos capos. Estados Unidos ha entrado, está en crisis, ¿no? Estados Unidos prácticamente, si bien tiene un poder militar, hasta el día de hoy no gana una guerra, invade pero no gana una guerra. Y hoy día no hay una articulación, ¿no? Hay una articulación hegemónica en torno a Rusia y a China, ¿no? Le pueden bloquear a Rusia económicamente, ¿no?, en el mercado bursátil, pero prácticamente Rusia tiene, digamos, ¿no?, es potencia en tema energético, en el tema nuclear, ¿no?, en el tema aeroespacial, en el tema armamentístico. O sea, esta guerra nos está mostrando que hoy día Estados Unidos ya no es más, digamos, no la hegemonía planetaria que teníamos. Hoy día está en crisis. Hoy día hay una hegemonía en el ¿cómo se puede decir?, en Asia, no más allá en Asia, no, que tiene su figura central en Corea, Hong Kong, no, China y Rusia. Hilata David, arus kita taskiwa ka Ucrania, Rusia, ka kunham punis ka chahawina ka kunham te histaske hilata David hupaka aka hukampisa ko petróleo, no, ka gasolina, sa proponi umataha, no, ka konoste hilhate ya te hilana kuya kanak daki kuna hilhate sa proponi nairatach, no. ¿Qué oportunidades tendríamos como el Alto, por ejemplo, en la situación que estamos? No, porque aquí es una concentración de muchos aymaras, pues, ¿no? En esta situación, Hilata David. Claro,
nosotros en este momento no podíamos despreocuparnos de esta situación, ¿no? Para mí hay una tendencia de un cambio de amo, ¿no? Si esto va a ocurrir, prácticamente nosotros vamos a tener nuevos amos como China, ¿no? o como Rusia en el futuro, ¿no? Extrayendo nuestros recursos naturales, ¿no? Muy tan caramba, axatoget goma absorbe y pucha hichurkama anchitaja con unas que ocupan la caja litio, ¿no? Entonces nosotros somos la mayor reserva de litio en el planeta, una de las mayores reservas en Bolivia, ¿no? Y está en Potosí. Entonces prácticamente hoy día en el planeta hay un giro energético, o sea, seguimos viviendo con el petróleo crudo, o sea, no material fósil. Hay una tendencia por la energía renovable, eólica, solar, etcétera, pero una de estas es el litio, ¿no? Como una alternativa. Entonces nosotros prácticamente estamos en la mira, digamos, ¿no? Si nosotros no empezamos a tomar conciencia sobre nuestros recursos, ¿no? O sea, prácticamente vamos a sufrir o podemos sufrir los mismos procesos, ¿no? O sea, prácticamente nosotros no hemos generado un proceso de industrialización. Hasta ahora no estamos en esta posibilidad de industrializarnos. Siempre ha sido una lucha. Lo que aquí ha primado es una lógica, caramba, no, desde nuestros gobernantes, una lógica siempre entreguista, no, siempre antinacional, siempre, digamos, no, unas élites gobernantes que están entregando nuestros recursos. Entonces, en los últimos años, no vamos a negar, sí ha habido unas tendencias, digamos, no pro-nacionalistas para preservar nuestros recursos, y estas medidas había que profundizarlos. Pero cuando hay intereses económicos, no hay, digamos, no buenas intenciones. Lo que hay es invadir, saquear. Y bueno, estos procesos de saqueo, de conquista, nosotros somos víctimas de esto, ¿no? Con los españoles, con los portugueses, con los ingleses, con los holandeses, con los alemanes. O sea, prácticamente Latinoamérica, Bolivia, ha sido siempre, digamos, ¿no? un escenario de permanente saqueo. Entonces, yo creo que desde el Estado, desde nuestras organizaciones sociales, amerita tomar conciencia sobre nuestros recursos económicos. Hoy día no estamos en un escenario de crisis energética. El mundo necesita, no, energías alternativas, no, renovables. Nosotros estamos preparados para ello. No estamos preparados. Pregunta, ¿no? Entonces seguimos quemando gasolina, seguimos quemando diésel. Otros países ya prácticamente... Como si fuera eso eterno, ¿no? Claro, ahorita Europa, por ejemplo, tiene un problema, ¿no? Efectivamente, algunos países, ¿no? En el caso de los Países Bajos, no han tomado medidas de conciencia ambiental, han desarrollado su tecnología de recursos energéticos renovables, ¿no? Fundamentalmente la eólica, la solar. Pero nosotros no, pues, ¿no? Entonces, Europa está diciendo, en 5 años podríamos resolver nuestro problema energético y dejar de depender del petróleo ruso, ¿no? Pero Rusia tiene otro mercado, ¿no? Rusia tiene un mercado asegurado. Si no le compran a Rusia los europeos, los norteamericanos petróleo, ¿no? China lo va a hacer, ¿no? Entonces no tiene ningún problema. Por eso en este momento todos miramos los medios de comunicación y qué es lo que vemos, ¿no? Pucha, ese es un detalle con el cual quisiera cerrar. Sí. El tema de los medios de comunicación, o sea, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación en esta guerra? Tú abres el Facebook, ¿no? Lo primero, ¿no? Ucrania está ganando, ¿no? Un campesino ucraniano se está llevando el tanque de los rusos, o sea, nos han mentido, ¿no? Mucho fake news o desinformación. Correcto, mucha desinformación. Hoy día este proceso de la invasión rusa, o como quiera llamárselo,
ha tenido mucha influencia, digamos, ¿no?, de los poderes mediáticos, ¿no?, que construyen la realidad. Entonces no tenemos datos ciertos de cuánto está muriendo. Efectivamente es dramático en este momento la situación de gente. Alrededor de 4 millones de personas están saliendo de Ucrania, ¿no?, a otros países. Ya prácticamente sí, hay grupos terroristas también, pues al interior de los ucranianos, que intencionalmente matan para generar una imagen negativa, para desinformar, etcétera. No decimos que los rusos sean unos ángeles del cielo de ninguna manera, pero cuando hay guerras se generan este tipo de situaciones, y lamentablemente hoy día vivimos una desinformación, ¿no? Por eso muchas veces nosotros mismos actuamos fácilmente, ¿no? Qué bonito la guerra, o qué mal los rusos, etcétera, etcétera, cuando la complejidad del problema es mucho mayor. Hayaya Gilata David, Askinan Punpurt Anewaita Haksar, Ukamatua Istoyaptan, Gilanak Kuyakanaka. Ustedes han escuchado de la voz de nuestro hermano David Quispe Alvarado, docente, investigador. Muchísimas gracias, Gilata David. Mañana kan Purt Anikimaya, Akumatua Tukt Ewaitana, Jotirwa Kichao Kamapanaya Gilata David. Hayaya Gilata. Kisinkam.